tener la primera presentación, perdón, quiero decir bienvenidos a cada uno de ustedes. But I also want to welcome Jose Chala, his family, his wife, Quiero dar la daughters, bienvenida all right. a José Chalá y a toda su familia, a su esposa y a las hijas, ¿verdad? Bienvenidos. Bienvenidos. We're happy to have you guys with us. Estamos felices de tenerles a ustedes, chicos, aquí con nosotros. And I want you to be at home, Y quiero que se sientan como en casa. especially como nosotros somos antes. Familia. Also, I want to welcome another family, También quiero dar la bienvenida a otra familia. Regina. Regina is visiting with us from the Cayman Islands. Regina nos está visitando desde las Islas Caimán. Es la esposa de mi sobrino. Ok. Yeah. So it's family. Bienvenida también es familia. And we hope, Regina, as you worship with us, Y esperamos que Regina, mientras adora con nosotros, you will leave here not the way you came, pueda salir de aquí no de la misma manera que entró, but you will leave energized, refreshed, sino que salga reenergizada y refrescada by the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. Also, I want to say again, Rick, we are happy to have you here again. También quiero decir bienvenido Rick, que estamos contentos de tenerle a usted nuevamente aquí, As well as Wilder. así como también Wilder. Sí. And Alicia, she's not here. She Okay, went back to the house with Wanda. ¿Y quién está? La hija. Ok, la Alicia. hija de Alicia no está aquí, regresó a casa con Wanda. And also, help me. What is his name? Gerardo. Thank you. I haven't seen you such a long time that I'm forgetting your name, brother. No le he visto durante mucho tiempo que se me olvidó su nombre, hermano Gerardo. Yeah, so I want to welcome each one of you. And to all of you regular members, welcome. Y a todos los miembros regulares, pues bienvenidos a cada uno de ustedes. And I trust that you all had a great week. Y espero que cada uno de ustedes haya tenido una grandiosa semana. All right. I want to mention that Y esta mañana quiero hacer mención next Sabbath will be the first Sabbath of August. de que el sábado que viene de la It's, siguiente semana October. será el primer sábado de octubre. I'm inviting everybody to come back to Kusuki. Estoy invitando a todos para que vengan a esta iglesia de Puzuki la semana siguiente. Second Sabbath El segundo sábado is where we're going to begin the church officially in Yaruki. es cuando ya vamos a dar inicio a la iglesia de manera oficial allá en Yaruki. Now, what I want to do, I want to invite everybody Lo que quiero hacer es invitar a todos to come to Yaruki as we officially para start the church. que vayan a Yaruki para de manera oficial iniciar allá la iglesia. So we need to plan that, and I Así que would like to necesitamos have hacer you. planes para eso porque quiero tenerles a ustedes allá. All right, thank you very much. Muchas gracias por Without todo. further ado, Sin más que, we'll make mention of that later. sin más que decir, I want to introduce my sister-in-law, Wilda. quiero presentarles a mi cuñada Wilda. We have known each other now, I think, 20 years. Ya se conocen a cerca de 20 años And I have had the opportunity to minister with her, y tuve la oportunidad de ministrar o estar con ella and we have had great fellowship. y han tenido una gran relación. Wilda, based on my experience, she's a very sincere Christian. Wilda, basado en la experiencia del pastor y lo que han compartido, es una cristiana muy sincera She wants to do God's will. y ella quiere hacer la voluntad de Dios. And God has been using her to present messages Y Dios la ha estado utilizando a ella para presentar mensajes in different places. en diferentes lugares. And today we want to Y hasta el día de hoy queremos allow presentar her to
permitir present a to us ella what God has laid in a que her heart. nos presente a nosotros lo que Dios ha puesto en sus manos. And I want to ask you for your undivided attention, please. Y and quiero your que prayers. por favor pedirles a ustedes por sus oraciones y su atención Sorry. ininterrumpida. Sorry that we don't have the current right now, Es una pena que no tengamos la luz eléctrica en estos momentos, but we want to give way. Please, Will. pero queremos darte ya el espacio para ti. Okay. So I have several readers today. Several people will read for me. Ok, gracias. Diferentes personas van a estar leyendo por Wilda la presentación. Sí, primero va a leer y después nos arrodillamos para orar, ¿ok? I know we're kind of tight, so I'm going to kneel to pray and ask for the Holy Spirit's blessing on me. And I invite you, if you can, kneel. If not, stay as you are. Sí, estamos un poquito, bueno, están todos los asientos llenos, así que no hay mucho espacio para arrodillarse, pero aquí vamos a arrodillarnos para orar. Si ustedes pueden hacerlo, acompáñenos poniéndose de rodillas, si no, inclinen su rostro para orar, ¿ok? Kind Father, Lord, thank you so much for the blessings of another Sabbath. Amoroso Padre, te damos gracias por las bendiciones de un nuevo sábado. Thank you for my brothers and sisters in Christ. Gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí en Cristo. Lord, we need your presence. Señor, necesitamos de tu presencia. We live in a time in Earth's history where we need you more than ever. Estamos viviendo en un tiempo aquí en la historia en el que te necesitamos más que nunca, Señor. I'm asking, Lord, for your Spirit Pido, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, to come in and fill each body temple. para que esté aquí y llene cada templo, cada cuerpo aquí, Señor. Hide me in Christ, Lord, Resguárdanos en Cristo, Señor, and let only him be known, be seen, be heard in this day. y que solo Él sea visto, sea escuchado y sea oído en nosotros en esta mañana. Bless each and every listener here, Bendice a cada oidor aquí presente, but let it not just be listening or hearing. pero no nos deje solo oír, Señor, Let us be doers of your word. sino que también podamos ser hacedores de tu palabra. Help us to live above sin, Lord, Ayúdanos a vivir por sobre el pecado, Señor, that we will represent you rightly in this earth. para que te podamos representar de manera correcta en este mundo. Thank you, Father. Gracias, Padre. We receive it with thanks. Te recibimos dándote esas gracias, Señor. In the name of Jesus, your own dear Son, En el nombre de Cristo Jesús, tu único Hijo amado and our Savior. y nuestro Salvador. Amen. Amén. We're going to look at Jude chapter 1, Vamos a irnos al libro de Judas, el capítulo 1, and we're going to read from verse 3 to 5, y vamos a leer desde el versículo 3 al 5. 8, Luego saltamos al 8 and then 10 to y 13. luego del 10 al 13. In English, I'm going to have my cousin Regina read for us loudly, and then I'll have Jan read in Spanish for us, okay? Y luego, primero vamos a tener Regina para que lea en inglés y luego Jan va a leer por nosotros en español, ¿ok? Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into the lasciviousness, and denying the only Lord God, our Lord Jesus Christ. I will therefore put you in remembrance, though you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterwards destroyed them that believed not. Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignity. But these speak evil of those things which they know not. But what they know naturally, as rooted in those things they corrupt themselves. Woe unto them!
For they have gone in the way of Cain and run greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Korah. These are spots in your feast of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds they are without water, carried about of the wind, trees whose fruit withereth without fruit, twice dead, plucked up by the root, raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars to whom is reserved the blackness of darkness. Amen. Versículo del 3 al 5. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Quiero pues recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. De la misma manera, versículo 8, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Versículo 10 en adelante. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que banquetean con vosotros, apacentándose a sí mismos, sin temor. Son nubes sin agua, los cuales son llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Here we see described Aquí estamos viendo que está descrito the admonition of Jude to the church. el consejo de Judas hacia la iglesia. He said, woe unto Él está men diciendo, ay de ellos, dice, like Cain, porque así como Caín, like Korah, como Coré, like Balaam, como Balaam, that were called to the service of God todos fueron llamados al servicio de Dios and adopted their own religion. y adaptaron ellos su propia religión. I'm going to focus largely on the life of Cain. Quiero enfocarme más en la vida de Caín. So I have called or entitled my sermon, Entonces el sermón del día de hoy es titulado The Religion of Cain. La religión de Caín. All right. Let's focus, look back in your Bible on verse 10. Vamos a ver en sus Biblias en el versículo 10, ¿ok? Woe unto them, Dice, sí, en el mismo Judas, versículo 10, dice, ay de ellos, for they have gone in the way of Cain porque han seguido el camino de Caín. and ran. Oh, sorry, verse 11. Sorry. Ok, sí, tienen razón, muchas gracias la corrección, versículo 11. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, Ujú, porque han seguido el camino de Caín. Ujú. after the error of Balaam, Y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam. and they ran after this for a reward, and perished in the gainsaying Dice, of Korah. y perecieron en la contradicción de Coré. All right. I'm going to just give some background here so we can see what kind of men we were Quiero dealing darles un poco de contexto basado en la historia para que se den cuenta con qué tipo de hombre estamos hablando. with. I want your response. Quiero que ustedes me respondan. ¿Ok? What was Cain known for? ¿Por qué fue conocido Caín? He's the first murderer. Él fue el primer asesino. What else? ¿Qué más? Very important. Muy importante porque desobedeció a Dios.
First murderer. So the Bible actually said before he killed his brother, he hated his brother. Dice, porque antes de asesinar a su hermano, él odió a su hermano, aborreció a su hermano. The Apostle John tells us El the apóstol reason Juan why nos he dice hated la him. razón por la que le mató a él. He hated him because he was righteous. Le odiaba porque él era justo. But Cain is also known for selfishness, Pero Caín también es conocido por ser egoísta. being self-willed. He wanted his own way. Él tenía, como quien dice, su propia voluntad y quería hacer todo según sus gustos o su corazón, su deseo. Gracias. And he was known as building the first city. Y fue conocido como el primer constructor de una ciudad. What I'm going to focus on today, though, is that he introduced a new religion. Lo que les voy a presentar aquí y el enfoque es, voy a mostrarles esa nueva religión. A religion that depended on his own achievements, Una religión que se basa en sus propios logros, his enlightenment, en sus propias, como quien dice, luz o iluminación, his development, his own personal development, su propio desarrollo, as being a means of salvation. He thought this could save him. pensando que todo esto que él lo hacía podía salvarlo, Without Christ's atonement. sin tener esa expiación de Cristo. That's what Cain introduced to this world. Es- So we're going to get into that. y vamos a entrar en ese tema. Let's look at the prophet Balaam. who Vamos was a also ver called in verse 11. Lo que menciona en la Biblia, en el versículo 11, al profeta Balaam también. Ellen White describes him as a good, he was once a good man, Ellen de White lo describe como que él era un buen hombre y un hombre sabio, and a prophet, y un profeta, but he had given himself up to covetousness. pero él dejó que en sí reine la codicia. He chose his desire for notoriety or to be popular Él decidió dejar a florecer eso para ser conocido, ser más popular, to receive temporal gifts para poder recibir dones temporales o bienes temporales and wealth over the y service también of God. riquezas sobre el servicio de Dios. I'm going to invite Juan Carlos is going to read a quotation in Spanish. I will read it first in English. Juan Carlos leerá la cita en español y la hermana Wilda leerá en inglés. And I want you guys to listen carefully. Y quiero que todos ustedes escuchen cuidadosamente, ¿ok? Before I read. Balaam was unable to curse the children of God. Déjenme decirles que Balaam no era capaz de, de maldecir, ok, de maldecir a los hijos de Dios While they were obedient to God. mientras era obediente a Dios, mientras ellos sean obedientes a Dios. Ujú. But when they were, he knew Y él sabía, Balaam sabía, that if he could cause them to be disobedient to God, que si él podía causar esa desobediencia hacia Dios, the protection would be removed. la protección sería quitada. So, what he did, Así que lo que Balaam hizo, after he had visited King Balak, después de que visitó al rey Balac, he went back to Mesopotamia él regresó a Mesopotamia and he came up with a plan. y regresó ya con un plan, ideado un plan. He came back to King Balak Él regresó hacia este rey Balac and he said, y le dijo, let's have a festival. vamos a tener o tengamos un festival. All right, now I'm going to read the spirit of prophecy. Y ahora va a leer lo que dice el Espíritu de Profecía. At Balaam's suggestion, a grand festival in honor of their gods was appointed by the king of Moab, and it was secretly arranged that Balaam should induce the Israelites to attend. He was regarded by them as a prophet of God, and hence had little difficulty in accomplishing his purpose. Great numbers of the people joined him in witnessing the festivities. They ventured upon the forbidden ground and were entangled in the snare of Satan. Beguiled with music and dancing, and allured by the beauty of the heathen vestals,
they cast off their fealty to Jehovah. As they united in mirth and feasting, indulgence in wine beclouded their senses and broke down the barriers of self-control. Passion had full sway, and having defiled their consciences by lewdness, they were persuaded to bow down to idols. They offered sacrifice upon heathen altars and participated in the most degrading rites. That is found in Patriarchs and Prophets 454.3. Hold one second. It is so important for us Es muy importante para nosotros not just to listen to our leaders. no solamente escuchar a nuestros líderes. You must study for yourself. Usted debe estudiar por usted mismo. Amén. Pastor Perry El pastor Perry taught me and my sister, his wife now, me enseñó a mí y a mi hermana, que ahora es su esposa, study for yourself. a estudiar por ustedes mismos. With as much as he loves us, Así como Él nos ama, por más que nos ame, he cannot save us. Él no nos puede salvar. We must work out our own salvation Nosotros debemos trabajar por nuestra propia salvación, with trembling and with fear. con temor y temblor. Come to worship El venir a adorar with a pad of paper con un papel and a pen, y un esfero and whatever references are given y cualquier referencia que es dada during the week, make 10 minutes here and there to research whether he's telling you the truth. durante la semana. Ustedes deben ir a investigar de las referencias que se les mencionó cuando Pastor Perry decía la verdad aquí presentándonos. I don't want a following. I don't Yo no want anyone quiero- to follow me. Yo no quiero tener seguidores o que alguien me esté siguiendo, Follow Christ. sino que sigan a Cristo. Amén. Dice, por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses. Y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Okay. Another quote, just another quick one on Balaam. Ahora vamos a citar otra cita acerca de Balaam. I'm going to read it in English, you'll read the paragraph in Spanish. Primero se va a leer en inglés y luego se va a leer en español. The fate of Balaam was similar to that of Judas, and their characters bear a marked resemblance to each other. Both these men tried to unite the service of God and mammon, the love of the world, and met with signal failure. Balaam acknowledged the true God and professed to serve him. Judas believed in Jesus as the Messiah and united with his followers. But Balaam hoped to make the service of Jehovah the stepping stone to the acquirement of riches and worldly honor. And failing in this, he stumbled and fell and was broken. Judas expected by his connection with Christ to secure wealth and promotion in the worldly kingdom, which, as he believed, the Messiah was about to set up. The failure of his hopes drove him to apostasy and ruin. Both Balaam and Judas had received great light and enjoyed special privileges, but a single cherished sin poisoned the entire character and caused
their destruction. Patriarchs and Prophets 4:52. Y ahora vamos a compartir la cita en español que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 427.2. Y dice lo siguiente: la suerte de Balaam fue semejante a la de Judas, y los caracteres de ambos son muy parecidos. Trataron de reunir el servicio de Dios y el de Mamón, y fracasaron completamente. Balaam reconocía al verdadero Dios y profesaba servirle. Judas creía en Cristo como el Mesías y se unió a sus discípulos. Pero Balaam esperaba usar el servicio de Jehová como escalera para alcanzar riquezas y honores mundanos. Al fracasar en esto, tropezó y cayó y se perdió. Judas esperaba que su unión con Cristo le asegurara riquezas y elevación en aquel reino terrestre que, según creía, el Mesías estaba por establecer. El fracaso de sus esperanzas lo empujó a la apostasía y a la perdición. Tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual y ambos gozaron de grandes prerrogativas. Pero un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón envenenó todo su carácter y causó su destrucción. The references for these is Numbers 22. La referencia para esto se encuentra en Números 22, del 22 al 24. And Patriarchs and Prophets, chapter 40 and 41. Y Patriarcas y Profetas, capítulo 40 y 41. Let's look quickly at Korah. Ahora vamos a echarle un vistazo al asunto de Coré. In that text, it talks about the gainsaying, at least in English, it says the gainsaying of Korah. En este texto que vamos a compartir ahora, ¿no? This that you wanna do to compare with the people, ¿ya? En este texto que vamos a compartir, habla ahora sobre la recompensa de Coré. Gainsaying means to deny, Esta recompensa significa negar, oppose, oponerse and contradict. y también contradecir. Korah was Moses' first cousin. Coré era el primo de Moisés. Primo, era varón. Yeah. Korah, No. is a man, yeah. Yeah. He was the grandson of Kohath, the son of Levi. Era el nieto ¿de quién? The son of Kohath. Concha, ¿cómo se dice en español? No sé. Grandson of Kohath. No sé en español cómo se llama. ¿No? Kohath. Ya, Kohath, no sé. Mhm. Ya, el hijo de Leví. Thank you. It's funny, And I he don't know. was called, like all the sons of Levi, Y fue llamado sobre todos los hijos de Leví to the service of the temple. para que or sirviera, tabernacle. en los asuntos del templo y del tabernáculo. Yes. Number 16 Ahora, número 16 tells us that Korah despised the leadership of Aaron, and Moses. dice, el número 16 nos dice que Coré dice que no quiso aceptar el liderazgo que tenía Moisés y Aarón sobre él. Number 6:10 tells us why. Y nos dice también por qué. Because he coveted the priesthood for himself. Porque él codiciaba el sacerdocio para él mismo. What do we know about the results of his rebellion? Y nosotros sabemos cuál fue el resultado de esa rebelión. 250 princes, ¿Ya? 250 príncipes. were swallowed. God opened the earth and swallowed them up. Sabemos que Dios abrió la boca de la tierra y fueron tragados. Because God had appointed Moses and Aaron to that position. Porque Dios mismo había señalado a Moisés y Aarón a esa obra de sacerdocio. As he had appointed Korah to his. Y no apuntó a Coré para que fuera el que hiciera esa obra. Sí, tenía su propia labor en eso, pero no era lo designado que Dios había decidido para él. As a result of the princes, these are leaders in Israel. As a result Y como resultado, of the princes' rebellion, y como resultado de esto, los príncipes también se rebelaron en este motín. 14,700 sympathizers were cut off in a plague.
14.700 simpatizantes fueron asesinados en ese momento. The lessons we should learn: Y la lección que nosotros debemos aprender aquí, seek God's will for your life. busquemos a Dios a través de nuestra vida, por medio de nuestra vida. Understand your role and Y responsibility entender el rol de nuestra responsabilidad en lo que Dios nos ha apuntado a hacer. and perform it faithfully. Y hacerlo de una manera fiel. Exercise humility wherever God calls you. Tenemos que llevar a cabo y manifestar humildad cuando Dios nos ha llamado a hacer algún tipo de obra. Understand that our actions Ujú. or lack of actions influence others. Y entender que nuestra acción o nuestra carencia de acción influye sobre los demás. When God marks out a path for us, Cuando Dios nos señala el camino, let us choose to be content. tenemos que elegir aceptarlo de una manera contenta. Let's look at some verses on contentment. Ahora vamos a ver unos versos referentes a esto. Hebrews 13:5 says, Hebreos 13:5 dice, "Let your conversation be without covetousness." Hebreos 13:5. Sí, Let your conversation be without covetousness. Manteneos libres del amor al dinero, contenidos con lo que tenéis, porque él dice, nunca te dejaré ni te desampararé. yeah, All right? completely, yeah. And be content with such things as you have. So the apostle is calling us to be content with what we have. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos y como dice el apóstol, contentarnos con las cosas que Dios nos ha dado. 1 Timothy 6, verse 6 says, Y en 1 de Timoteo 6:6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? "But godliness with contentment is great gain." 1 de Timoteo 6:6, quien no tenga puede leerlo. Sin embargo, 6:6, Sí, sin embargo, grande ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. All right? yeah. So let's look back at Cain's life. Ahora vamos a regresar a la vida de Caín. Cain was the firstborn of Adam and Eve. Sabemos que Caín fue el primogénito de Adán y Eva. According to Genesis 4, verse 2, they soon bore Abel, the second De, child. de acuerdo a Génesis 4:2, esto es lo que se refiere. Ellen White says, so far as birth and religious instructions were concerned, these brothers were equal. Aquí vemos una cita, vamos a compartir una cita del Escritura en la cual dice, en lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. But in the process of time, Cain and Abel were tested as we all are. Pero a lo largo de su vida, Caín y Abel fueron puestos a prueba, ujú, como nosotros. Why? Why are we tested? ¿Y por qué? ¿Por qué fueron probados? Ujú. From Adam's time, Desde el tiempo de Adán, God is testing each and every person Dios ha probado a cada persona whether we will obey para ver si es capaz de obedecer or whether we will disobey. o si es capaz de desobedecer. It's our choice. Es una elección. These brothers were tested as Adam had been tested before them, Ya, estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, to prove whether they would believe and obey the word of God. para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. So, what are our requirements? Entonces, Or what were their requirements? ¿cuáles eran los requisitos? I'm not going to read all of it. Okay. Their requirements were they were called to offer sacrifice, and Ellos- the sacrifice had to contain blood. Ellos fueron llamados a presentar una ofrenda, pero esa ofrenda tenía que contener ¿qué cosa? Sangre. That's right. It had to be a spotless lamb, Tenía que ser un cordero sin mancha, sin ningún tipo de problema, perfecto. and that was a requirement set by God. Y ese era el requerimiento de lo que Dios estaba pidiendo. The two, can't see mine that great here. Ujú. The two brothers erected their altars alike. Dice, los dos hermanos levantaron altares semejantes.
and brought an offering. Y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presented sacrifice from the flock Dice, Abel presentó un sacrificio de su ganado in accordance with the Lord's direction. conforme a las instrucciones del Señor. But Cain, disregarding the Lord's direct and explicit command, presented only the offering of fruit. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda ¿de qué? De frutos. Now, it wasn't wrong to offer a meat offering. Dice, era un error presentar vegetales en cuestión de comida. It Digo, wasn't. no era. No era dice que en ese contexto dice que no era un error presentar esto, pero Dios requería otra cosa. They were called to make a sacrifice of the lamb, Él requería un sacrificio de un cordero, but God also invited them to offer the first fruits or the fruits of the field that they wanted to present to Him. porque Dios también requería que los primeros frutos del campo también fueran ofrecidos como ofrenda, pero sabemos que eso no es lo que Dios pidió en ese momento. But the true sacrifice required blood. Pero el verdadero sacrificio que requiere sangre. Cain, because he was a tiller of the soil, Y Caín, porque era un granjero, un agricultor, thought he would bring the fruits that he had grown himself. él pensó que podía traer los frutos que él había cosechado por él mismo. Do you see his religion? ¿Ustedes vieron su religión? ¿Ustedes ven su religión? So far as birth and religious instruction were concerned, the brothers were equal. En lo que se refiere al nacimiento de la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Both acknowledged the claims of God. Oh, sorry. Both were sinners and both acknowledged the claims of God to reverence and to worship. So they were both willing to worship. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. To outward appearance, their religion was the same. En su apariencia exterior, su religión era la misma, Up to a certain point. hasta cierto punto. But beyond this, the difference was between the two was great. Pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. Cain's offering was rejected, La ofrenda de Caín fue rechazada, but his brother's was accepted. pero la ofrenda de Caín, de Abel, sabemos que fue aceptada. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, Dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, by which he obtained witness that he was righteous. dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. God is testifying of his gifts, thank you, Ujú. and by it he being dead yet speaketh. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ellas. Eso está en Hebreos 11:4. I often, when I work with people on the Sabbath Sunday issue, Muchas veces cuando yo trabajo con personas durante los sábados, sobre el tema del sábado y el domingo ya, on this issue of worship, y es cuestión, este asunto es sobre adoración, I tell them we must worship every day, yo les digo que podemos adorar cualquier día. but God has given us, Sí, cualquier día. but God requires that we worship Him on His day. Pero Dios requiere que nosotros la adoremos en su día, This is God's requirement, porque ese es un requisito, un requerimiento de Dios para nosotros. and I use these brothers to show one was accepted and one was rejected for not doing all. Y es por eso que vemos por qué Dios aceptó a uno y rechazó a otro. Cain had the same opportunity of learning and accepting these truths as did Abel. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. He was not a victim of arbitrary purpose. No fue víctima de un propósito arbitrario. One brother was one brother was not elected to be accepted of God, No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. and the other rejected. Ujú. Abel chose faith and obedience. Go ahead. Abel eligió la fe y la obediencia. Cain, unbelief
and rebellion. Ujú. Caín, en cambio, escogió la incredulidad. Here the whole matter rested. Y la rebelión, todo dependió de esta elección. God wasn't showing favoritism and saying, I don't like your fruit. I want you to kill animals. Dice, Dios en ese momento no lo rechazó y dijo, no quiero tu ofrenda y que prefiero la ofrenda que hizo Abel. In every dying lamb, En cada cordero que era asesinado, que era, the mind was to be pointed to the true Lamb of God. esto quería decir y apuntaba al verdadero cordero de Dios que era Cristo. Abel grasped the great principle of redemption. Por la fe Abel ofreció a Dios el mayor sacrificio que Caín. He saw himself a sinner, Veía que él era un pecador and he saw sin and its penalty, death, standing between his soul and communion with y God. su pena de muerte se interponía entre su alma y la comunión con Dios. He brought the slain victim, Él trajo la víctima inmolada, sacrificed his life, la vida sacrificada, thus acknowledging the claims of the law, y así reconoció las demandas de la ley, that without blood there is no remission of sin. de las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, And his offering was accepted. dice, en la sangre derramada contempló el futuro sacrificio a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse ahí, obtuvo el testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Thank you. Cain came before God. I'm sorry. The writing is small. Sorry. Ujú. Cain came before God with murmuring and infidelity in his heart in regard to the promised sacrifice and the necessity of the sacrificial offering. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. His sacrifice expressed no penitence for sin. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. He felt as many feel now. He fell. He felt as many feel now. Oh, yeah. Now feel. Aquí. Creía como muchos creen ahora, That it would not be that it would be an acknowledgement of weakness to follow the exact plan marked out by God. para seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para tener salvación. He did not desire to trust his salvation wholly to the atonement of the promised Savior. Prefirió depender de sí mismo. He felt he could save himself. Se presentó confiado en sus propios méritos. He would not bring the lamb and mingle its blood with the offering, but would present his fruits. Ujú. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. He presented his offering as a favor done to God, Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios through which he expected a divine approval. para poder conseguir la aprobación divina. Cain obeyed in building the altar. Caín obedeció al construir el altar He obeyed in bringing a sacrifice, y obedeció al traer una ofrenda, but he rendered only partial obedience. pero rindió una obediencia solo parcial. The essential part, Omitió lo esencial, showing recognition of his need for a Savior, el reconocimiento de que él necesitaba un Salvador, was left out. y por eso fue rechazado. Okay. The principle of worldlings to get all they can of the perishable things of this life. That's what they want. They want to get temporal blessings. El principio de los mundanos consiste en obtener cuanto puedan de las cosas perecedoras de esta vida. Y eso es lo que nosotros queremos, acaparar lo que el mundo nos da. Selfish love of gain is the ruling principle of their lives. El amor egoísta a las ganancias es el principio que rige su vida. But the purest joy Pero el gozo más puro is not found in riches, no se encuentra en las riquezas, where covetous is always craving more and more.
ni donde la avaricia está siempre anhelando más y más, but where contentment reigns and where self-sacrificing love is the ruling principle. sino donde reina el contentamiento y donde el amor abnegado es el principio dirigente. There are thousands who are passing their lives in indulgence Son millares los que pasan su vida en la sensualidad and whose hearts are filled with repining. y, They're cu- not happy. y cuyos corazones están llenos de quejas, no son felices. They are victims of selfishness and discontent Son víctimas del egoísmo y del descontento, in the vain effort to satisfy their minds with indulgence. son víctimas del egoísmo y del descontento mientras en vano se esfuerzan por satisfacer sus almas con la sensualidad. But unhappiness is on their countenance. Pero la desdicha o la infelicidad está estampada en sus mismos rostros. And behind them is a desert Y detrás de ellos hay un desierto, because their course is not fruitful of good work. porque su conducta no es fructífera en buenas obras. Cain and Abel represent two classes of people that will exist in the world till the close of time. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. One availed themselves of the sacrifice for sin. Una clase se acoge al sacrificio indicado, The other ventured to depend on their own good works. la otra se aventura a depender de sus propios méritos o sus propios esfuerzos. Theirs is a sacrifice without the virtue of divine mediation because Christ isn't accepting that. El sacrificio de esto no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre a favor de Dios. It is only through the merits of Jesus that our transgressions can be pardoned. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Those who feel no need of the blood of Christ, Los que creen que no necesitaban la sangre de Cristo, who feel that without divine grace they can by their own works secure the approval of God, y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la gracia divina, are making the same mistake as did Cain. están cometiendo el mismo error que Caín. If they do not accept the cleansing blood, Si no aceptan la sangre purificadora, they are under condemnation. están bajo condenación. There is no other provision No hay otro medio made whereby they can be released from the thraldom of sin. No hay otro medio por el cual puedan ser liberados del dominio del pecado. Jesus is always the answer. Jesús siempre es la respuesta. Amén. Take your time. Yeah. The class of worshipers who follow the example of Cain Caín abarca la mayor parte del mundo, includes by far the greater portion of the world. pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio. For nearly every false religion has been based on the same principle. Ya, go ahead. Okay. That man can depend upon his own efforts for salvation. Dice, se basa en el mismo principio, saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. It is claimed by some that the human race is in need not of redemption, but of development or enlightenment. Ujú. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo y que ella puede refinarse, That they can refine and elevate or regenerate itself. elevarse y regenerarse por sí misma. As Cain thought to secure the divine favor by an offering that lacked the blood of a sacrifice, Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, so these expect to exalt humanity to the divine standard, independent of the atonement of Christ. así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio expiatorio. The history of Cain shows what must be the result. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado. It shows what man will become apart from Christ. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. Humanity has no power to regenerate itself. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. It does not tend upward No tiende a subir hacia lo divino, toward Christ, sino descender hacia lo satánico. but downward toward Yeah. Satan. Okay, go ahead.
Christ is our only Yeah. Christ is our only hope. There is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Dice, Cristo es nuestra única esperanza y no hay ningún otro nombre bajo el nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. If we love him, Dice la Biblia, si me amáis, we will keep his commandments. guarda mis mandamientos. True faith, which Oh. relies wholly upon Christ, will be manifested by obedience to one of his requirements. Pues, la verdadera fe que descansa plenamente en Cristo se manifestará mediante la obediencia a uno de los requerimientos de Dios. A todos. Ok. From Adam's day to present time, the great controversy has been worship and obedience, has been concerning obedience to God's law. Dice, desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. Which one? When Cain? This one. Okay. When Cain? Yeah, this one. Okay. When Cain saw that his offering was rejected, he was angry with the Lord and with Abel. He was angry that God did not accept man's substitute in place of the sacrifice divinely ordained. Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra el Señor y contra Abel. Se disgustó porque Dios no aceptaba el sacrificio con que el hombre sustituía al que había sido ordenado divinamente. And he was angry with his brother for choosing to obey. Y se disgustó con su hermano porque éste había decidido obedecer a Dios. The choice lay with Cain himself. If he would trust, sorry, I keep losing my place. The choice lay with Cain himself. If he would trust to the merits of the promised Savior and would obey God's requirements, he would enjoy the divine favor. Tocaba a Caín escoger si confiaba en los méritos del Salvador prometido y obedecía a los requerimientos de Dios, gozaría a su favor. Okay. Notwithstanding this, Cain still chose his way, Dice, a pesar de que Caín despreció el divino mandamiento, and God condescended to speak with him. dice, Dios no le abandonó a sus propias fuerzas, sino que condescendió con razonar con el hombre que se había mostrado tan obstinado. Go ahead. Why art thou wrought, and why is thy countenance fallen? Go ahead. Is what he asked him. ¿Por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Okay. The choice lay with Cain himself. If he would trust to the merits of the promised Savior, and would obey God's requirements, he would enjoy favor. Dice, tocaba a Caín escoger si confiaba en los méritos del Salvador prometido y obedecía a los requerimientos de Dios, gozaría de su favor. But should he persist in unbelief and transgression, Pero si persistía en su incredulidad y transgresión, he would have no ground for complaint because he was rejected of the Lord. pero si persistía en su incredulidad y transgresión, no tendría fundamento para quejarse al ser rechazado por el Señor. The same privilege is available to us. Ya. Los mismos privilegios están disponibles para nosotros hoy. If we confess our sins, the word tells us, Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, and that was Cain's time to confess, y ese era el tiempo en que Caín debía llevar a cabo eso, confesar sus pecados, but he did not. pero no lo hizo, God is faithful and just to forgive us our sins Él, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and cleanse us from a little bit of y, sin. y limpiarnos un poquito de nuestros pecados completo. ¿Okay? But instead of acknowledging his sin, Cain continued to complain of the justice of God. Dice, pero en lugar de reconocer su pecado, Caín siguió quejándose de la injusticia de Dios. Go ahead. His brother remonstrated with him or tried to reason with him. Dice, su hermano trató de razonar con él, hacerle entender de su equivocación. All this caused Cain's anger to burn the heart. Pero todo esto aumentó la ira de Caín. Reason and conscience told him that Abel was right, La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo cierto, but he was enraged that one who was wont to heed his counsel pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo would presume to disagree with him. osaba ahora disentir con él. Take your time.
and that he would gain no sympathy in his rebellion. In his fury, he killed his brother. Y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, en la furia de su pasión dio muerte a su hermano. Cain hated Ujú. and killed his brother, not for any wrong that Abel had done, but because his own works were evil and his brother's righteous. Primera de Juan 3:12 nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. So in all ages, the wicked have hated those who were better than themselves. Dice, asimismo odiaron los impíos en todo tiempo a los que eran mejores que ellos. Next one, okay. The murder of Abel was the first example of the enmity that God had declared would exist between the serpent and the seed of the woman. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existía entre la serpiente y la simiente de la mujer. Between Satan and his subjects and Christ and his followers. Through man's sin, Satan had gained control of the human race, Ya. but Christ would enable them to cast off his yoke. Y Cristo y sus seguidores, mientras el pecado del hombre, Satanás, había obtenido el dominio a la sobre la raza humana, pero Cristo habilitaría al hombre para librarse de su yugo. Okay. I'll skip that slide. I was just talking about the fact that all through the ages, God's people have been persecuted for standing up for the right because Satan seeks to destroy them. All through the ages, Sí, they have Satan has tried. That's that. You wanna read that? No, it's too long. Oh, okay. Repeat that. Okay. All through the ages, Satan has tried to destroy God's people through persecution. A través de todas las edades, Satanás ha traído de levantar a la gente en contra de los hijos fieles de Dios y perseguirlos. But, like Cain, they will soon be called to answer for their crimes. Pero muy pronto ellos van a ser llamados para que respondan por sus crímenes delante de Dios. Ya. Cain the murderer was soon called to answer for his crimes. The Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Dice, el fratricida Caín tuvo pronto que rendir cuenta por su delito. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Cain had gone so far in sin that he had lost a sense of the continual presence of God and of his greatness and omniscience. So he resorted to lying to God. Dice, Caín se había envilecido tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios y de su grandeza y omnisciencia. Y así recurrió a la mentira para ocultar su culpa. God had to punish Cain and cursed him. Y Dios tuvo que castigar a Caín y maldecirlo. Notwithstanding that Cain had by his crimes merited the sentence of death, a merciful Savior still spared his life. Dice, aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. And it tells us why, because he wanted him to repent. Y aquí nos dice por qué, porque él quería su arrepentimiento. But Cain lived only to harden his heart, Pero Caín solamente vivió para endurecer su corazón to encourage rebellion in others, y para seguir avanzando en una rebelión tras otra and to stand at the head of those long line of sinners. y estar en la cabeza, en la larga lista de todos los pecadores. This one apostate, led on by Satan, ¿Ya? Este apóstata, dirigido por Satanás, became a tempter to others, and his example and influence exerted their demoralizing power. dice, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora. Until the earth became so corrupt and filled with violence as to call for its destruction in the flood. Hasta que la tierra llegó a ser tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla a través del diluvio. Okay, we're almost finished here. Y vamos casi a terminar acá. In sparing the life of the first murderer, God presented before the universe a lesson bearing upon the great controversy. Dice, al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto.
The dark history of Cain and his descendants was an illustration of what would have been the result of permitting the sinner to live on forever. La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál hubiera sido el resultado si se hubiera permitido que el pecador viviera para siempre To carry out his rebellion against God. y continuar en su rebelión contra Dios. But thank God, sin will have its end. Pero gracias a Dios que ha manifestado, ha dado un final, ¿no? Para estas personas. And we're told in Nahum 1:9, Y nos dice la palabra de Dios en Nahum 1:9. sin will not rise again the second time. ¿Qué tramáis contra Jehová? Él hará consumación, la tribulación no se levantará dos veces. Sin and sinners will be put away one day. Un día los pecadores y el pecado serán destruidos para siempre. The whole world and unfallen beings looked on what was happening with Cain. Los santos habitantes de los otros mundos observan con profundo interés los acontecimientos que ocurren en la tierra. It was an example of the awful depravity resulting from Satan's policy to remove from God's creatures the restraint of his holy law. Dice, era un ejemplo de la terrible depravación resultante del procedimiento seguido por Satanás para quitar a las criaturas de Dios la restricción de su santa ley. Go ahead. By the facts unfolded in the progress of the great controversy, God will demonstrate the principles of his rules of government. Dice, mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás. These have been falsified by Satan and by all he has deceived. Dice, todo esto ha sido falseado por Satanás y por todos los que él ha engañado. His justice will finally be recognized. La justicia de Dios será finalmente reconocida. Unfortunately, the prophet said it would be too late. Y la profeta dice que cuando esto ocurra, dice que será demasiado tarde. They will say, Okay. They will say, just and true are thy ways, O Lord God Almighty. But Dice, it will be too late for their acknowledgement. dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, pero cuando llegue este momento, ya dice que será demasiado tarde. But we can still choose. Pero aún podemos elegir. And what happens when we choose Christ? ¿Y qué sucede cuando elegimos prestar atención a la invitación amorosa de Cristo? He cleanses us from all sin. Él nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. He gives us power to live a life above sin. Él nos da poder para vivir una vida por encima del pecado. Juan 1:12 también. He gives us a new heart. Él nos da un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. He gives us his spirit. Él nos da su espíritu. Ezequiel 36:27. He covers us with his robe of righteousness. Él nos cubre con su manto de justicia. Apocalipsis 3:18. His spirit helps us to bear fruit. Su espíritu nos ayuda a dar fruto. Gálatas 5:22 al 23. He gives us his will to do of his good pleasure. Él nos da el poder de por su voluntad hacer lo que a él le agrada. Filipenses 2:13. He gives us a measure of faith. Él nos da la medida de su fe. Romanos 12:3. He gives us victory. Él nos da la victoria. Primera de Corintios 15:57-58. He keeps us from falling back into sin. Y nos guarda de volver a caer en el pecado. Judas 1:24. ¿Ya? In proportion as the love of Christ fills our hearts and controls our lives, covetousness, selfishness, and love of ease, En la medida en que el amor de Cristo llene nuestros corazones y domine nuestra vida, quedarán vencidas la codicia, el egoísmo y el amor a la comodidad. it will be overcome and it will be our pleasure to do the will of Christ, Y tendremos placer en cumplir la voluntad de Cristo. whose servants we claim to be. Así como nosotros, como los siervos que nosotros somos llamados a ser. Our happiness will be in proportion to, our happiness will then be in proportion to our unselfish work, prompted by the love of Christ. Nuestra felicidad será entonces proporcional a nuestras obras abnegadas, impulsadas por el amor de Cristo. Amén. May we do this for us. Pastor, would you pray for the congregation? Vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Gracious Lord, Nuestro grande y Padre Celestial, our mercy, nuestro Dios misericordioso, our cleansing,
nuestro Dios que nos limpia. We approach you with a consciousness Nos aproximamos a ti con la conciencia that we are fallen men and women. de que somos hombres caídos, hombres y mujeres, We are tempted without and within. que estamos en esa condición por dentro y por fuera. But we approach your throne of mercy with hope, Pero nos aproximamos a tu trono de gracia con esperanza, Señor, because you have provided a sacrifice, a perfect sacrifice. porque tú has provisto un sacrificio perfecto And you have given us an advocate y nos has dado un abogado who have never lost a case, que nunca pierde un caso that has been given to him. y nos has dado a él. So with this assurance, dear God, Y con esta seguridad, Dios, we come before you confessing all our sins, venimos delante de tu presencia para confesar todos nuestros pecados, the evil thoughts, los pensamientos malvados, the anger within, la ira que tenemos por dentro, the revengeful spirit, ese espíritu vengativo, the covetousness, esa codicia, the selfishness, ese egoísmo, the love for supremacy. el amor a la supremacía. And also, dear God, we confess our love to establish our own religion just like you. Y también, Señor, confesamos nuestro deseo de poner en práctica nuestra propia religión, así como la hizo Caín. We're told that Balaam, Y nos fue dicho que Balaam, Cain, Caín Judah y Judas are a representation of a group that will prevail in the remnant church to the close of probation. son representantes de la mayoría del grupo que está manifestado en la iglesia del último tiempo. Please, Lord, Por favor, Señor, help that not one person in this room will be a part of Cain's religion or Balaam or Judas. Please. Señor, no permitas que ninguno aquí en esta habitación, Señor, pueda pertenecer a esta religión de Caín, de Judas About Balaam. y de Balaam. Deliver us from such religion, dear God. Señor, líbranos de esa religión Help us to be a part of Christ's religion. y ayúdanos para poder ser parte de la religión de Cristo. We plead now for grace, Pedimos ahora, Señor, por gracia power y poder to overcome who we are para vencer lo que nosotros somos and to be who Christ is. y para poder ser como Cristo es. Help us to be lovely like Him, dear God. Ayúdanos para ser amorosos como Él es. Please burn sin from us. Por favor, Señor, queme el pecado de nosotros Bring to our hearts that revival and that reformation. dear. y lleva a nuestro corazón a tener un reavivamiento y una reforma. Bring us into that state, dear Father, please, Llévanos a este estado, Padre, that we become exactly like the lovely Jesus. para convertirnos exactamente como el amoroso Jesús. Thank you, dear Father, for Wilder, for the message. Gracias, Señor, por el mensaje de Wilda. Thank you, dear God, for the attending power of the Holy Spirit. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, de ese poder. But I plead with you, dear God, Pero te ruego, oh Padre amante, that we will not be of the group that when we hear your message, we forget it quickly. pero no permitas, oh Padre, que seamos del grupo que escuche mensajes pero lo olvida de manera rápida. Help us not to be like those, like the seed that fell by the wayside. No permitas que nosotros seamos engañados y podamos apartarnos del camino. O ser esa semilla que cae en el camino al lado. Help us to be good soil Ayúdanos para poder ser un suelo fértil, in which the word will develop and prosper. en el cual sea desarrollada y pueda crecer abundantemente. Please, Father, Por favor, Padre, if there's anyone here with self-confidence, si hay alguno aquí que confía en sí mismo, please burn it from us. por favor, Señor, quema eso de nosotros. Help us, Lord, to recognize our urgent need of you at this hour, Señor, haznos entender la necesidad pronta que tenemos de ti and that we will run to Jesus immediately, y poder correr hacia Jesús de manera inmediata, because there's only safety in Christ. porque solamente hay seguridad en Cristo. Bless us now, we pray. Así que bendícenos mientras oramos Prepare us for the second service, the Y- second message. y prepáranos para el segundo servicio en esta mañana. Help us to listen, to meditate Y ayúdanos para escuchar y meditar earnestly
de manera consciente, with a fervor, con fervor, because you will be speaking. porque tú estás hablando. Thank you. Gracias, oh Padre. In Jesus' name we ask. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amen.